Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, hermanos, que tiene que ver con la exaltación de Cristo. Abran sus Biblias, por favor, en la epístola a los Efesios, el capítulo 1. Y queremos mencionarles, hermanos, que de manera general queremos que a través de esta enseñanza, de esta serie de predicación o de predicaciones, la iglesia sea motivada a alabar al Señor, ¿sí? A glorificarlo, a que sea consciente de la condición y la posición en la que el Señor se encuentra después de su resurrección. Amén. Y que no solo seamos movidos a exaltarlo, sino que seamos movidos también a someternos a su señorío. ¿Qué le parece? Amén. Hoy vamos a predicar acerca de la exaltación de Cristo y precisamente su señorío. Vamos a utilizar el texto de Efesios, el capítulo 1, versículo 20 al 23, pero vamos a hablar del contexto, hermanos, ¿sí? Y la intención para hoy, hermanos, es que sea consciente de que la exaltación de Cristo y su señorío ha beneficiado a la iglesia y sigue beneficiando a la iglesia, ¿sí? En muchos sentidos. Ahorita vamos a desplayarnos un poquito más. Pero hay mucha bendición cuando Cristo resucita, es exaltado, ¿sí? La iglesia nace y ahorita, por ejemplo, el Señor Jesucristo está intercediendo por la iglesia, ¿verdad? Y está realizando una obra impresionante de intercesión, de cuidado, de muchas cosas que para la iglesia debe de ayudarnos a crecer, a edificarnos según la voluntad de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre Santo, oh Señor, queremos encomendar esta enseñanza a ti, Padre Santo, y encomendarnos nosotros que predicamos y la iglesia que escucha. Pedimos que tu Santo Espíritu nos bendiga a cada quien, tanto a los que hablamos como a los que escuchamos, y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y decimos amén. Versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Abrimos el panorama, hermanos, porque va a ser importante algunas cosas que voy a mencionar con respecto a estos versículos. La epístola a los Efesios, hermanos, desde luego, pues todos sabemos que es escrita por el apóstol Pablo desde la prisión, que va dirigida a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad impresionante, hermanos, una ciudad donde la religión, la política, el comercio abundaba, pero era una de las ciudades que como decía, competía de alguna manera con las grandes ciudades de ese tiempo. Por ejemplo, la ciudad de Roma, la ciudad de Antioquía, de la ciudad de Corinto, que eran ciudades fuertes, ¿sí? Hagan de cuenta que podemos comparar, por ejemplo,
¿qué podemos decir? San Jerónimo, San Gerardo, por ejemplo, con Monterrey. ¿Qué diferencia, no? Una gran ciudad, Monterrey. Otra gran ciudad, Gómez. ¿Cuántos están de acuerdo? Para que no se sientan. Bueno, era una ciudad grande, hermanos. Algunos dicen que 200,000 habitantes más o menos habitaban la ciudad, ¿sí? Algunos opinan que no era tanto así, pero el asunto es que era una ciudad grande. Había mucho movimiento en cuanto al comercio, había mucho dinero, había mucha política, la religión, había muchos dioses que se adoraban allí. Y algo que quiero puntualizar es que había mucha magia, ¿sí? Había mucha magia. Quédese con eso, porque aquí en los versículos que leí menciona precisamente las huestes espirituales de maldad, ¿sí? Entonces era una ciudad impresionante. La historia en el libro de los Hechos nos narra, hermanos, que el apóstol Pablo fue a predicar a esa ciudad. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 41 nos narra cuando el apóstol Pablo llega a esa ciudad y comienza a predicar. Y de su predicación, pues algunos creyeron, y de ahí se establece la iglesia de Éfeso, que años después les escribe para animarles, ¿sí? Para animarles desde luego a permanecer firmes, fieles en la fe de Cristo, para darles a conocer y animarles, porque Dios ha hecho grandes cosas con los no judíos, con los gentiles. Recordemos que la epístola a los Efesios, uno de los temas principales es la unidad. Y ahí encontramos el mensaje de Pablo para animar a los que no eran judíos, a los gentiles, diciéndoles que ahora ellos son parte del pueblo de Dios, ¿sí? Son parte ahora de la familia de Dios, que Cristo ha abolido la pared intermedia que los separaba, ¿sí? Y que ahora son iguales todos delante de Dios. Y eso los animaba, o debería de animarles, para que dejaran precisamente todas esas prácticas que estaban haciendo. Había brujos a lo bárbaro, gente que practicaba la magia. De hecho, en el capítulo 19 del libro de los Hechos menciona a un Esceva, exorcista. No sé si recuerdan esa historia, que estaban exorcizando a un endemoniado, y que en su acción de exorcizar mencionaron a Jesús. ¿Recuerdan? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te decimos, sal fuera de ese hombre. ¿Y qué pasó? Los demonios diciendo, calmado, sí conocemos a Pablo y sí conocemos a Jesús, pero ¿ustedes qué? Y les fue como en feria. ¿Recuerdan? También ahí en el capítulo 19 de Hechos encontramos que muchos de los que practicaban la magia se convirtieron al Señor y quemaron todos sus pergaminos, sus libros, y era un dineral, hermanos, aproximadamente 50,000 piezas de plata. Era una lana, y los quemaron porque se convirtieron al Señor. Entonces, ese trasfondo espiritual estaba allí en la ciudad y formaba parte de una de los riesgos, ¿sí?, que pudiera presentarse ahora que esos que practicaban la magia y que seguían a los ídolos, ahora que se convierten al Señor, iban a batallar con todo eso. Por eso Pablo les escribe, ¿sí? Quiero decirles, hermanos, que la mayoría de estos hombres que se dedicaban a la magia conocían por nombre a los demonios, ¿sí? Y hacían toda clase de hechicería y brujería y todo eso. Era tremendo. Bueno, menciono esto porque los versículos que leí lo menciona y los vamos a ir desglosando poco a poco. Amén. Ciertamente, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que existe un reino espiritual de maldad, ¿sí?
Ciertamente la palabra de Dios habla de ello y nosotros de alguna manera a lo largo de la vida que Dios nos ha dado hemos sido testigos de ello. Y entonces el apóstol Pablo escribe para decirles que Cristo está sobre todos. En su exaltación, Cristo tomó su posición como soberano, como Señor de señores, y les está diciendo Pablo, ¿saben qué? No se preocupen, por si es que tienen miedo de que antes ustedes hicieron un pacto con el diablo y los demonios los van a buscar, porque el diablo reclama, entre comillas, lo que es suyo. ¿Estamos? De ahí que por eso la Escritura nos dice que no debemos de meternos en esas cosas. Porque, entre comillas, el diablo después los busca y, a ver, tú hiciste un contrato, compadre, ¿sí? Y Pablo le dice de alguna manera, no tengan temor, porque Cristo está sobre ellos, ¿sí? Él los protege, ¿sí? Él es soberano. En su exaltación, Él está por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Estoy pensando, y así fue y así es, hermanos, que esta predicación debe de meternos a alabar al Señor. Un amén, un gloria a Dios o un aplauso al Señor porque Él es digno. Es una manifestación, lo ideal es que con nuestra vida le glorifiquemos, ¿verdad? Pero aquí en la reunión vamos a alabar al Señor, a exaltarlo con nuestra voz, con nuestras manos. ¿Qué le parece? Es una invitación, ¿sale? Hablemos del contexto inmediato del capítulo 1. El apóstol Pablo, hermanos, del versículo 3 al versículo 23, está presentando una oración, ¿sí? Una oración de gratitud en su primera parte. Y en esa primera parte de la oración, hermanos, podemos encontrar ciertas cosas que Cristo consiguió, ¿sí? Para los que hemos creído, para los creyentes en Éfeso, desde su humillación y su exaltación. Si vamos a hablar de la exaltación de Cristo, desde luego debemos tomar en cuenta su humillación. Amén. Porque fue por causa de su humillación que Dios, ¿qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esos versículos narran la humillación de Cristo. Y luego dicen, por tal modo o de tal manera, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Noten otra vez el nombre, porque la gente que se convertía en Éfeso, ¿sí? Conocían de nombre a los demonios. Y Pablo enseña que no hay problema, o sea, el nombre de Jesús está también sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De los que están dónde? O sea, todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En su humillación, hermanos, podemos ver al Señor Jesucristo limitado. Se limitó a sí mismo. En su humillación, como todos conocemos, se limitó. Él tuvo hambre, siendo el pan de vida.
tuvo sed, siendo el agua de vida. El inmortal se hizo mortal, ¿sí? Se humilló a sí mismo. En su humillación se hizo con la capacidad de morir. En su humillación murió en la cruz. Amén. Pero fue en su humillación, en parte de ello, hermanos, que Jesús consiguió para los que habríamos de creer las grandes bendiciones, y algunas de ellas se mencionan en el capítulo 1. Fue también por medio de su exaltación que comienza con él la resurrección. Amén. Su humillación concluye cuando es sepultado, pero resucita al tercer día. Y ahí comienza su exaltación. Y después el libro de los Hechos nos dice que fue ascendido. ¿Sí? Y también la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Hebreos, que fue colocado ¿dónde? A la diestra de Dios. Fue entronizado. ¿Sí? Entonces tenemos la humillación, y en su humillación produjo beneficios impresionantes, no solo para la raza humana, sino para todo el universo. Colosenses capítulo 1 lo puede usted leer en casa, y ahí va a ver que todas las cosas fueron reconciliadas con Dios, las que están en el cielo, las que están en la tierra, por la sangre de Cristo. Y en la humillación de Cristo, la sangre suya fue derramada. Entonces no podemos hablar de la exaltación de Cristo y los efectos que ha traído hacia la iglesia, y no solo a la iglesia, sino a todo el universo, sin hablar, sin mencionar de su humillación. Amén. Entonces es maravilloso, hermanos, pensar en los efectos que Cristo dio para los que habríamos de creer en su humillación, y más cuando fue exaltado hasta lo sumo. Dios nos ha hecho cercanos a Él. Dios nos ha unido a Cristo. Es algo impresionante pensar en los hermanos de Éfeso, en la vida antes de convertirse al cristianismo. Imagínese usted una vida llena de magia, de hechizos, de estar en contacto con todo ese mundo de las tinieblas. Una vida triste, irreprobable por Dios. Y desde luego cada quien tenía su consecuencia, ¿verdad? Y luego pensar en la gracia del Señor, que los abraza, hermanos, y los lleva ahora al reino de la luz. Y no solo que los traslada al reino de la luz, sino que Dios a través de Pablo les está animando y diciendo: no se preocupen, van a estar protegidos, ¿sí? Van a estar bien, no hay problema. Ustedes preocúpense por avanzar, por mantener la unidad, ¿sí? Preocúpense por mantener su posición de que Dios ya nos ha dado en Cristo, una posición de vencedores. ¿No dice Romanos 8 que somos más que vencedores? Y si ustedes se fijan en el contexto de Romanos 8, por ahí del versículo 37 en adelante, menciona a los principados y potestades, a los ángeles caídos, y ahí nos dice que somos más que vencedores. Amén. Ni ellos nos pueden separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces hay mucho de este asunto del reino de las tinieblas mencionado en Efesios. Por eso es que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando presenta Pablo la condición humana fuera de Cristo, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. ¿Y saben quién es el príncipe de este siglo, de este mundo? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes. Y Pablo está mencionando ese reino espiritual, y de alguna manera en el capítulo 6
Versículo 10 en adelante menciona también que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, ¿sí? Y no solo eso, sino que también nos da la armadura. Si notan cómo Dios nos ha bendecido en Cristo, hermanos. Pablo les está diciendo, miren, no se preocupen, eran los más viles pecadores, se equivocaron, se metieron en el terreno del diablo, pero no se preocupen, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, ahora nos ha dado gracia y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de Cristo. No se preocupen, ya ahora son parte de mi familia. Y no solo eso, que han sido trasladados, sino que se les ha dado el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que, ¿saben qué? Jesucristo está intercediendo por ustedes. Y no solo eso, sino que Dios los ha vestido con una armadura espiritual que puede hacer frente a todos los embistes que el enemigo pueda o quiera hacer. ¿No es digno de alabanza esto? Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor. Ahora menciono algunos efectos con respecto a la humillación y exaltación de Cristo para su iglesia, tomando como punto de partida el capítulo 1. Estamos hablando de la oración que Pablo hizo, hermanos. Ahí encontramos, hermanos, que Dios nos ha bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Noten el versículo 3, la segunda parte, ¿sí? Y eso son parte de los efectos de la humillación y exaltación de Cristo. ¿Estamos? Porque Cristo se humilló, recibimos esa bendición. Porque Cristo fue exaltado, recibimos y mantenemos esa bendición. Amén. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y ese es otro efecto que produce o que ha producido la humillación y la exaltación de Cristo. Desde antes de la fundación de este mundo, hermanos, Dios ya había escogido a su pueblo. Lo que dice la palabra de Dios. También ahí en el capítulo 1 encontramos que Dios nos ha santificado por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. En el versículo 4. Nos ha adoptado, hermanos, como hijos suyos. Ustedes como hijas suyas. El versículo 5. Adoptados, hijos suyos. Nos rescató pagando un precio muy alto. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. ¿Sí? El versículo, ¿dónde está? 7, habla de la redención, pagando un precio. ¿Sí? Nos perdonó, versículo 7 también. Nos perdonó nuestros pecados. Y eso es algo sumamente valioso y es sumamente liberador, confortador para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, porque cada uno de nosotros es pecador y cada quien tiene sus pecados, ¿verdad? Pues Dios nos ha perdonado en Cristo. Y todo eso en su humillación, pero también en su exaltación. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque si Cristo no fuera exaltado, si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, seríamos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nos quedamos nada más con la parte de la humillación de Cristo. Pero si unimos la exaltación de Cristo, todo cambia. Porque Él se levantó de entre los muertos. Y Él se fue otra vez al cielo, a la diestra de Dios Padre, está en su trono y está gobernando desde ahí, con gran poder y gloria. ¿No lo dijo antes de partir hacia su trono? Mateo capítulo 28, versículo 18.
Dice, toda potestad me es dada. ¿Dónde? Toda potestad. Y por eso envía y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces es maravilloso pensar en todo lo que se ha dado a la iglesia a través de Cristo, nuestro bendito Redentor. Dios nos reveló, hermanos, su misterio de reunir todas las cosas en Cristo en su debido momento. El misterio tiene que ver con Cristo mismo, tiene que ver con el Evangelio de Cristo, tiene que ver con los efectos del Evangelio de Cristo en todas las naciones de este mundo. Dios ha hecho un solo pueblo y eso es parte del misterio. Amén. Y Dios nos lo ha revelado a través del Señor. Dios nos ha dado una herencia. Y algo maravilloso también, hermanos, es que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. En su humillación y exaltación, todas esas bendiciones, hermanos, tenemos los que hemos creído, los que hemos obedecido al llamamiento del Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Inclusive, hermanos, los efectos de su humillación y su exaltación también son aplicables a la creación misma. Ustedes saben que cuando Adán y Eva caen en pecado, no solo la raza humana fue maldecida, ¿sí? Sino todo el universo. Todo el universo. ¿Sí? ¿Saben eso, verdad? Bueno, Cristo, de alguna manera, hermanos, con su sangre, dice Colosenses capítulo 1, que ha reconciliado todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y parte de ello implica todo el cosmos, todo el universo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Qué cosas? No sabemos. ¿Sí? Son cosas que no están claras, pero allí está la revelación del Señor. Ahora vamos a los versículos en cuestión, hermanos. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto nos habla de su exaltación, de su entronización, por así decirlo, ¿sí? De su lugar donde está ahorita. Él está en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, sentado en su trono, ¿sí? Pero no solo eso podemos decir del versículo 20 y más en especial de la segunda parte del versículo. Podemos decir, hermanos, que Él, el Señor Jesucristo, ¿sí?, está entronizado y tiene toda autoridad y todo dominio en todo el universo. ¿Sí? En todo el universo. Hebreos dice que Él controla todo, ¿sí?, con la palabra de su poder. ¿Qué le parece? Él controla todo, Él está al tanto de todo, aunque el ser humano no entienda y diga, entonces ¿por qué permite esto y aquello? Entonces ¿por qué hay maldad? Entonces ¿por qué? Si Él está en control, ¿por qué? Bueno, Él tiene una obra que hacer. ¿Sí? Entonces ¿por qué permite que al cristiano sea tentado, sea atacado? Él tiene una obra que hacer. ¿Sí? Y la obra que tiene que hacer con los que no son cristianos es la salvación. ¿Sí? Alumbrándoles los ojos del entendimiento de ellos para que crean al Evangelio. Porque el diablo los ha cegado. ¿Sí? Y con los ya salvos, una obra maravillosa de edificarlos, de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y entonces el Señor utiliza todo recurso y uno de ellos precisamente es también la lucha espiritual, las adversidades, la prueba. Todo lo utiliza el Señor. ¿Saben? Lo hemos dicho en otras ocasiones, el diablo está al servicio de Dios.
¿Cómo? Sí. ¿Qué le parece, hermano? Todo está contemplado por el Señor. Pero volvamos al punto. Lo que quiero recalcar, hermanos, y lo que quiero exaltar es que Cristo, hermanos, ahorita, ¿sí?, ya no está en una cruz como lo conciben muchos miles y millones de personas en la actualidad. ¿Estamos? Nuestro Señor ya no está, hermanos, en esa cruz, ni está limitado para nada ya. ¿Sí? Él está glorificado, hermanos. Él está lleno de gloria, de poder, de magnificencia. Él está en una condición como estaba antes de venir a este mundo, pero ahora con un cuerpo material. Él está sentado en su trono, todopoderoso, observando todo y moviendo todas las cosas para que cada uno de nosotros, dependiendo del caso, nos convirtamos al Señor o avancemos en la vida cristiana. ¿Se imagina usted ese poder, por ejemplo, de escucharlo en sus oraciones? ¿Cómo va a escuchar el Señor todas nuestras oraciones? ¿No le parece algo extraordinario? Yo a veces le digo, Señor, siempre estoy platicando contigo y yo creo que ya te aburrí. Dios no es como nosotros. O sea, quiero que piensen en ese gran poder, en la omnisciencia de Cristo, en la omnipotencia, ¿sí? Para que sean movidos a adorarle, a alabarle, a someterse a su señorío. A veces decimos, no, pues las oraciones y esto y lo otro, pero pónganse a pensar, Él escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Nomás imagínense qué paciencia tiene, ¿verdad?, el Señor. Porque hay de oraciones a oraciones que hacemos nosotros. Y algunas no le agradan tanto, otras sí. Imagínense estar escuchando a cada momento, Señor, dame y dame y dame y dame. ¿Sí? Y el Señor a veces dice no y no y no, y uno está dame y no te voy a dar, ¿verdad? Imagínense soportarnos a todos los seres humanos, el gran poder que tiene el Señor. Qué paciencia. Él es todopoderoso, hermano. Puede escuchar nuestras oraciones, puede ver cada acto que vamos a hacer, cada pensamiento. Él ya sabe lo que vamos a hacer. Puede enviar a sus ministros, los ángeles, a guardarnos de un accidente, a guardarnos de un ataque. Eso debería de llenarnos de gozo, de confianza y de estímulo para alabarle, porque Él está en todo eso, hermanos. Y a veces nosotros no podemos ver esos detalles, que a veces son pequeños, pero no, son grandes. Precisamente en esos pequeños detalles donde vemos el poderío de Cristo, o donde deberíamos de ver su poderío. ¿Estamos? Porque Él está guardando a su pueblo y está llevando a los no cristianos a que escuchen el Evangelio, y está haciendo la obra del Espíritu Santo, y a veces todo eso pasa desapercibido. Eso es poder, hermanos, poder de Cristo. Amén. Si es que gloria a Dios. Él está entronizado, Él es Señor de todo. Miren lo que dice el versículo 21. Él está sobre todo principado. Aquí Pablo va a dar una lista representativa de todas las huestes espirituales que existen. Hay mucho que decir al respecto, hermano. Ustedes saben que Satanás se rebeló, ¿verdad? Antes de la creación de este mundo, Satanás se rebeló contra Dios, ¿sí? Y no se rebeló solo. La tercera parte de los ángeles se fue con él. Quiso ser como Dios, y entonces pues Dios lo echó del cielo, ¿sí? Y junto con él a los ángeles caídos, que ahora los conocemos como
espíritus inmundos, demonios, lo que quiera ponerle. ¿Sí? Generalmente se dice en la palabra de Dios que ellos están en los lugares celestiales, o sea, en el cielo. Y podemos mencionar muchas cosas que avalan eso. Generalmente mencionamos, porque es muy conocido, Daniel, creo que es el capítulo 9, lo hemos mencionado, donde Daniel está orando al Señor y está pidiendo y está rogando, y la respuesta de Dios sale, pero no llega a la tierra. Se detuvo 21 días. ¿Recuerdan esa historia? ¿Por qué se detuvo? Había una trifulca en los lugares celestiales. Y el ángel que venía a decirle a Daniel estaba ya peleándose con resorteras, con tirabolijas y palos puntiagudos, hermanos. Y Daniel acá orando y ayunando y llorando hasta que llegó, ¿quién? El arcángel Miguel. Y le ayudó y dijo, ayúdame, déjame, voy con Daniel para animarlo. Porque... Sí, entonces esto es real, hermanos. Hay una hueste de maldad, el diablo es el comandante de todos ellos. Y todas esas huestes espirituales de maldad tienen como encomienda, como propósito, destruir al ser humano. ¿Sí? Evitar que el ser humano llegue al conocimiento de la verdad. Engañar al ser humano para que no se convierta a Cristo y se pierda y se vaya al infierno con él. Y el otro propósito es que a los que ya se convirtieron al Señor, estarles dando lata, ¿sí? Debilitarlos y, si es posible, derribarlos. Eso es lo que están haciendo con los perdidos y con los ya salvos. Y por eso Pablo menciona y dice que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Aquí recuerdo el contexto. Los habitantes, muchos de los habitantes de Efesios o de Éfeso, practicaban la magia y conocían los nombres de los demonios. ¿Sí? Por eso Pablo dice, sobre todo nombre. O sea, ustedes no tengan problema porque Cristo está sobre todos. Sobre el diablo, sobre los demonios. Porque déjenme decirles que hay jerarquías dentro de ese reino espiritual de maldad. Hay demonios que no tienen la misma autoridad ni poder que otros. ¿Estamos? Y esto, mis hermanos pastores saben bien que nosotros no hablamos nada más en un término teórico, sino que hemos tenido experiencia de ese tipo en años pasados, ¿verdad, pastores? O sea, no hablamos nada más porque la Biblia lo dice, lo hemos visto, lo hemos ministrado, y es algo impresionante, hermanos. Los demonios nos conocen no tan bien como el Señor, pero conocen nuestras debilidades. Y bueno, los hermanos de Efesios o de Éfeso, hermanos, tenían temor de que una vez que dejaran eso y se convirtieran al Señor, entonces tuvieran problemas. ¿Sí? Y es un problema grave, hermanos, cuando la gente, nuevamente lo menciono, hace pacto con el enemigo y se sale de ahí, no se la acaba, como dicen los jóvenes. Porque el diablo, como lo mencioné al principio, reclama lo que dice ser suyo. ¿Sí? Y ahí es una lucha impresionante en muchos de los casos. Y el apóstol Pablo está diciéndoles, no tengan temor, no hay problema. Si ellos tienen poder, Cristo tiene más poder. ¿Sí? Si ellos quieren hacerles daño, Cristo está guardándolos, porque hay una infinidad de ángeles que están al servicio de ustedes para hacer tantas cosas, entre ellos guardarlos. ¿Sí? Pero déjenme decirles, hermanos, que
también Dios permite que el enemigo nos ataque. A ver, ¿recuerdan a Job? El enemigo está sujeto a la voluntad de Dios. Fue con Dios el Padre, en este caso, o hablemos de Dios, ¿sí? El Dios Trino. Y el Señor le, ¿cómo decirlo? Diciéndole, ¿ya viste a mi siervo Job? Excelente. Y el diablo comenzó, ¿verdad? Pues sí, pues le tienes todo, tienes buena casa, pantallas de esas de 70 pulgadas y ropa de marca, ¿sí? Pues sí, pues ¿cómo no te va a alabar? Y el Señor le dio permiso, note. ¿Qué le dijo? Quítaselo. Sópatelas. Hermanos, que nos toque a nosotros. Digo, yo creo que a lo largo de nuestros 200 años de vivencia aquí en esta tierra, algo parecido nos ha de haber tocado ya. Pero el punto es que el enemigo está sujeto al Señor. El Señor le permite, ¿sí? A Pablo le permitió un aguijón, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Y por qué? Pues para que no se ensoberbeciera y para perfeccionar. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él permite. Pero aún con todo y eso, el cristiano debe estar seguro y consciente de que Cristo tiene más poder que ellos, pero dentro de su voluntad y de su plan para cada uno de nosotros, Él permite ciertas cosas para que nosotros avancemos. Amén. Él lo permite. Ataques a veces de la gente allá afuera, ataques a veces de los propios hermanos aquí en la iglesia, ataques de familiares, ataques de compañeros de la escuela, del trabajo, etcétera, etcétera. Dios lo permite en muchos de los casos, o en otras veces no, uno se lo busca, ¿verdad? Pero todo con un propósito, y el propósito es madurez espiritual. El propósito es edificación. El propósito es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad. Amén. Nosotros somos su cuerpo, dice el versículo 23. Él es la cabeza y como cabeza Él nos cuida, Él nos guía, Él nos dirige, ¿sí? La iglesia de Cristo, hermanos, somos el cuerpo. La cabeza es el Señor. No hay ninguna otra cabeza, ¿sí? Ni el Papa, ni San Luis, Aráiz, ni nadie. La palabra de Dios dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es autoridad, Él dirige, Él nos cuida, Él provee, etcétera. Y por eso debemos de estar confiados en Él, debemos esperar en Él, debemos tener paz en medio de la tormenta, con todo ese conocimiento que ya lo he mencionado, hermanos. ¿Estamos? Él es todopoderoso. Él está sentado en su trono y está viendo por cada uno de nosotros. Debemos de tener paz, confianza, y cuando llegue la tentación, cuando llegue el ataque, cuando llegue la prueba, no nos vayamos al extremo y decir, ¿por qué a mí? No, ya sabemos que Dios busca algo bueno. Entonces debemos de cambiar nuestra manera de pensar y glorificar al Señor y confiar en que Él es todopoderoso. Él es Señor de señores, Él está gobernando sobre todo poder y autoridad y todo eso. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Él es bueno. Ok, hermanos, pues vamos
concluyendo este mensaje. Dios, hermanos, ha hecho y sigue haciendo una obra maravillosa, y esa obra tiene que ver con la salvación del ser humano. Hay tanto que decir, hermanos. Desde el Antiguo Testamento Dios está pensando siempre en cómo salvar al hombre. Bueno, desde antes de la fundación de este mundo. Y en el Antiguo Pacto Él proveyó un método para que el hombre tuviera de alguna manera el perdón de pecados a través de un sacrificio de animales. ¿Recuerdan? Un animalito inocente moría por la culpa del hombre, pero sabemos ahora que ese método no era perfecto, sino que era una sombra y figura de Cristo, el Cordero de Dios, perfecto, ¿sí?, que iba a ser ofrecido en sacrificio, y que Él sí, como es perfecto y como es ser humano, iba a redimir a todos los que creyeran en Él. Ahora sí, perfectamente. Ahí está implicado la humillación de Cristo, hermanos, porque Cristo se humilló. Tenía que venir un hombre a este mundo para salvar a los hombres. ¿No fue un hombre el que pecó? Adán y después todos los demás. ¿Por qué un animalito tenía que morir? Tenía que venir un hombre. Pero ¿dónde encontrar un hombre perfecto? Porque el principio de los sacrificios era un animalito perfecto. ¿Sí? ¿Dónde encontrar a un hombre perfecto? En toda la historia de la humanidad no se encontró ni se encontraría. Y entonces ahí está la humillación de Cristo. Tuvo que hacerse hombre, ser humano. A veces no alcanzamos a dimensionar su humillación, hermanos. Y a veces tampoco su exaltación. Tuvo que hacerse hombre, hermanos. Dejar su trono de gloria y hacerse hombre y autolimitarse en este mundo. Dejar que lo golpearan, cuando Él podía en un instante barrerlos a todos con su simple palabra. ¿Sí? Más soportó. ¿Sí? Tuvo que hacerse hombre porque el hacerse hombre le daba la capacidad de morir. Dios no muere. ¿Estamos de acuerdo? Es inmortal. El inmortal se hizo mortal porque era necesario que un hombre muriera, y por eso se encarnó en un hombre, porque estando en la condición de hombre tenía la capacidad de morir, y murió en una cruz para redimir a su pueblo. ¿Le da un aplauso de alabanza? Gloria a Dios. Es impresionante, hermano. Y después de conseguir toda esa bendición para los que habrían de creer, hermanos, que se subió otra vez a su trono. Hizo su obra que estaba planeada desde antes de la fundación del mundo, y otra vez regresó a su gloria. Él lo dijo en Juan 17: Señor, ahora voy nuevamente a donde estaba antes. Pero tuvo que sufrir su humillación. Si es que, hermanos, por un lado debemos ser conscientes de su humillación, pero también de su exaltación, y debemos considerar que nosotros, al igual que todas las autoridades y potestades se sujetan a Cristo, nosotros debemos de someternos a Él con amor, porque conocemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él se lo merece. Amén. Y luchar, hermanos. Digo, no somos perfectos en obediencia, claro que no, porque seguimos siendo pecadores, pero no nos quedemos ahí. A veces decimos, ¿para qué sirve? Entre más quiero acercarme al Señor y ser más obediente, parece ser que más la riego. ¿No ha pensado, no le ha pasado? No se preocupe, como dijo el pastor Freddy en una ocasión, si no puede hoy, inténtelo mañana. Y si no puede mañana, inténtelo pasado mañana. Y así, y si así nos halla el Señor, excelente.
Sí, excelente. Pónganse de pie, hermano. Por favor, si puede, póngase de pie. Si no, quédese sentadito, porque ya hay algunos hermanos que pasamos de los 25 y hay a veces truenan las ¿cómo se llaman? Crujen las rodillas y todo eso, las articulaciones. Amados hermanos, tenemos a un Dios todopoderoso. En su humillación nos bendijo impresionantemente. En su exaltación no se diga. Si cuando estuvo en su humillación los demonios decían y se sujetaban a él, imagínese en su exaltación. Ya me lo imagino al Señor, ¿verdad? Calmado. No te metas con el hermano Martín, que hoy cumpleaños, ni la hermana Mónica. No te metas porque otras veces dice, a ver, dale, te doy chance a que le des una zarandeada como a Pedro, ¿recuerdan? Dale una zarandeada, necesita una zarandeada. Ay, Señor. Y ahí estamos, hermanos. Cada quien tiene su experiencia, ¿estamos? Cada uno tiene sus cosas cada día. Pero sepan que tenemos un Dios todopoderoso que está a nuestro favor. Si Dios es con nosotros, debemos aguantar en cualquier situación que nos encontremos, ni modo. Así va a ser en este siglo, en esta vida. Pero después llegará el siguiente siglo y entonces ya todo esto habrá pasado. A los que todavía no hacen un compromiso con Dios, la invitación: únase al cuerpo de Cristo, como enseña el Nuevo Testamento. Permítanme orar. Padre Santo, bendito eres glorioso, poderoso, soberano Señor. Oh Señor, te alabamos.